que teníamos con la gente del CEPA, analizando el presupuesto presentado por el presidente Javier Milei, venimos a nuestra provincia, al proyecto de presupuesto que está discutiéndose o que está presentándose en nuestra legislatura, y está en línea el diputado del país, Cristian Castro, a quien agradecemos la posibilidad de charlar un ratito y que nos ayude también a mirar y analizar este proyecto de presupuesto. Cristian, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos. Hola Miguel, hola Alicia, buenas tardes a todos los oyentes. La verdad que, bueno, uno analizando y lo poco que fueron pasando los distintos ministerios en lo que es la comisión de presupuesto, más que nada van a defender lo que fue la gestión del año y nada más, porque lo que es técnicamente presupuesto hasta ahora no hubo una defensa. Yo creo que eso lo va a realizar más que nada seguramente el ministro de Hacienda cuando vaya a Cámara a defender la parte que le corresponde a Hacienda, ¿no? Y hay un texto completo donde uno puede inferir, bueno, por acá, y comparar lo que fue el proyecto del año pasado o el presupuesto del año pasado y este. Sí, yo estoy haciendo un análisis de 2024-2025 y también lo hago con respecto al 2020 y para ver los últimos 5 años cómo fue, porque bueno, en un contexto con tanta inflación también hay muchas cosas que varían, ¿no? Si uno analiza con respecto al año pasado, la pauta que le dio el Ministerio de Hacienda a los distintos ministros de las distintas áreas era de un incremento del 150% con respecto a el presupuesto del año pasado, ¿no? La verdad que uno hablando de una inflación interanual que está más cercana al 200%, como que queda corto, y uno ve ahí un ajuste, pero hay algunas cosas que resaltan como positiva la deuda pública, ¿sí? Los montos que hay para deuda pública es un 40% más apenas que el presupuesto del año 2024, y en la administración central en donde más incremento hay, por arriba de esta media del 150, que está en 198% el incremento. Si yo lo comparo con el 2020, llevo 5 años para atrás, lo que da presupuesto, uno ve el mayor incremento en bienestar social y salud. En esos dos rangos es en donde se ve mucho el incremento, en donde hay una caída estrepitosa y tremenda es en ciencia y técnica. Hay un incremento de 972% en 5 años, en deuda pública un 591, que es la que más tiene caída, pero tenés, como te decía, en cultura y educación tenés 2.564% de incremento, y en bienestar social 3.752% de incremento. O sea, como que en esas partidas son las que tienen, digamos, mayor variación en los últimos 5 años. Otra de las cuestiones que a mí me gusta analizar es a ver, ellos muchas veces miden presupuesto con presupuesto, y yo creo que lo ideal es hacer real contra presupuesto, lo real como está ejecutando este año para proyectar el año siguiente. Si yo tomo lo que fue la última recaudación propia, que fue julio, y la coparticipación que recibió en agosto, y llevo eso a valores de diciembre, ¿sí? y eso lo multiplico por 12, a mí me da aproximadamente 2.4 billones de pesos, y el presupuesto total para el año que viene de toda la administración pública, antes centralizado y descentralizado, es 3.1 billones, o sea que si yo comparo con el total de recursos del gasto total, va a ser un 25% más de lo que se va a recaudar en diciembre. Pero si yo lo miro con los recursos que están proyectados dentro del presupuesto, es un 16%, y la verdad que ahí nos cierran los números, pero es bueno, esto no lo hace solo la renovación, lo hacen todos los gobiernos, inclusive a nivel nacional, porque hay que acordarse que el presupuesto en el Estado no es como el presupuesto en una empresa, ¿no?, en el ámbito privado, sino que en el ámbito público el presupuesto es una ley, y es, digamos, la principal ley de gestión que tiene el gobierno. Y entonces si vos decís que vas a recaudar 100, después terminaste recaudando 120, ese 20 que recabaste más es, digamos, es atribución del Poder Ejecutivo, decir a dónde lo destina, ¿no? Claro. Y digamos, no tiene tantas restricciones
como si tuviese 100 el presupuesto, porque tiene una restricción mucho más amplia y tiene que pasar por cámara. Ahí te interrumpo un poquito, Cristian, porque me parece que está bueno esto que estás diciendo. Algo de eso hablábamos más temprano con un analista de la economía. Ahí empiezan a aparecer las trampitas técnicas del contador. Digamos, si yo tiro para abajo acá, me deja un margen de, sí, las cosas mejoran, me sobra acá y ahí ya tengo discrecionalidad, ¿es eso? Así es, así es. Y bueno, eso se ve claro en esto, ¿no? Como yo te decía, si vos comparás lo que va a recaudar, y fui súper conservador, tomando como que sigue la caída hasta diciembre de la economía, como que no haya repunte en la economía, y me da que lo de diciembre, y lo multiplico por 12, es apenas 16% menos de lo que ellos proyectaron para todo el año que viene, ¿no? Así que eso son datos, digamos, crudos de la realidad. Estoy haciendo otro análisis también con respecto a lo que es recaudación propia de la provincia, y estoy sacando algunos análisis en base a datos ya consumados, y la verdad que me dan unos números que son increíbles, ¿no? Fíjate, si yo tomo julio del 2010, me fui 14 años para atrás, ¿cómo estaba compuesta la recaudación de la provincia? ¿Sí? ¿Cuál era? Nosotros era 79% venía de Nación y 21% lo ponía la provincia. ¿Sí? 79-20 o casi 80-20, ¿no? Sí, sí. Casi 80-20 hace 14 años atrás. Hoy, julio, el último dato que tenemos en la planilla, julio 24, tenés 38% es recaudación propia y 62% es recaudación adicional. Vos tenés 65.000 millones de pesos que recaudó rentas y tenés 107.150 millones que vino de coparticipación. Tenemos a nivel nacional una coparticipación que está cayendo, principalmente también, no solo la copa, sino también los recursos discrecionales. Desde diciembre hay una caída enorme de eso, sino que además de eso tenés una provincia que cada vez fue fortaleciendo su sistema recaudatorio. Con esto yo tengo una diferencia enorme, por ejemplo, con el resto de la oposición, cuando hablan de aduana paralela. Para mí no hay aduana paralela, ¿sí? Para mí se cobra un anticipo ahí, no te están cobrando un impuesto. Lo que sí estoy en desacuerdo, que no estoy de acuerdo con la renovación, es en los porcentajes de retención que se hace, que creo que son muy elevados, tanto ahí en los ingresos a misiones como en las retenciones que se hacen bancarias. Yo creo que los porcentajes son muy elevados y deberíamos, como provincia, reducir un poco eso, pero bueno, son mostrando una posición que no estamos ni del todo en contra ni a favor de algunas cuestiones, ¿no? Cristian, y pensando un poco, este año el gobierno nacional se retiró de áreas muy sustantivas y muy esenciales. Entonces hay poco financiamiento, casi nada para los comedores comunitarios. Estamos viendo que el nivel de desempleo o la informalidad está creciendo. Bueno, el aumento de tarifas, hay un combo muy impresionante en varios sentidos. En el presupuesto, el recorte en educación, el salario, y ahora se viene el recorte también en lo que es infraestructura y principalmente las ayudas que venían, por ejemplo, la escuela técnica. Yo vengo de las escuelas técnicas, soy docente de escuela técnica, y es tremendo, ¿eh? Esto volvemos a la década del 90, en donde prácticamente casi desaparecieron las escuelas técnicas, y es lo que se viene, ¿no? Y en el presupuesto, te quería preguntar eso, si en este proyecto de presupuesto se da cuenta de esta situación y si hay alguna forma de, bueno, si el gobierno nacional se retira acá, nosotros reforzamos acá, ¿eso aparece o no? Y en educación, fíjate que ellos están, el incremento es del 139% con respecto al presupuesto del año pasado, o sea, 10% menos del promedio que tiene la provincia, o sea que inclusive va a haber un poco menos de recursos. Entonces no se ve, en el presupuesto no se ve eso, y teniendo en cuenta que casi el 90% del presupuesto del Consejo General de Educación es salario, ¿no? Así que en eso estamos bastante complicados. Por otro lado, siguiéndote con esto que yo te decía, cómo la provincia pasó una matriz de 80-20 a 60-40, hay un dato fenomenal y que a mí me interesa sobremanera. En el 2010, ¿sí? el total de la recaudación de la provincia de Misiones, 54% de ingresos brutos y 46% el resto de los impuestos. El año pasado, ¿saben en cuánto cerró ese número?
94% ingresos brutos y 6% el resto de los impuestos. Esto sí es tremendo, claro. Y es acá en donde yo siempre vengo insistiendo, la matriz impositiva que tiene la provincia es muy regresiva, o sea, pagan más los pobres que los ricos. Entonces, yo creo que ahí la provincia tiene una posibilidad de hacer un cambio y de conseguir fondos para destinarlo a educación, para destinarlo a generación de empleo, para destinarlo a bienestar social. Esto que decían vos, los comedores, es tremendo la cantidad de merenderos hoy que no tienen ni siquiera una chocolatada para los chicos, es tremendo. Claro. Estaba pensando cómo ilustrar esto que acabas de decir sobre ingresos brutos. Por ejemplo, un contratado del Estado provincial y o municipal que reciba su pago casi siempre con un cheque. Al cobrar el cheque le cobran ingresos brutos y capaz que tiene un sueldo, pobre hombre, de 200.000 o mujer, 200.000, 250.000 pesos, que son los contratos de la provincia, más o menos en este momento. A esa miseria que recibe le descontamos el 3 o 4%, no recuerdo cuál es la alícuota de ingresos brutos ahora. No importa el dinero que sea, ¿no? Sí, 4,5. Originalmente servicio, prestación de servicio, 4,5. Impresionante. No, y pensaba también, recién hablamos con un pequeño productor yerbatero, si es que en el presupuesto también aparece se da cuenta de alguna medida o algún refuerzo presupuestario que se esté pensando para esas áreas. Pienso en el Ministerio del Agro y la Producción y este escenario tan difícil para los productores. Y no, la verdad que no, pero bueno, hay un proyecto que nosotros habíamos presentado con Blanca, que es crear este centro de acopio de la provincia de Misiones, que ahora tomó como relevancia, que es el CEMACOP, y en eso establece que tiene que tener presupuesto. Una de las partes importantes de la ley es que tenga presupuesto propio, y bueno, esta semana tenemos varias reuniones, inclusive se comunicó ayer el ministro, me invitó a una reunión, porque bueno, entiende que nosotros fuimos los impulsores de la ley, y la idea es empezar a debatirla con el productor y empezar a modificar esa ley que nosotros presentamos en enero. El 12 de enero la habíamos presentado en Cámara junto a Blanca Alves, y la idea es empezar a pulir esa ley, y creo que va a ser importante los fondos que se destinen para poder el año que viene no tener los problemas que tuvimos este año con el sector yerbatero. Cristian, el Gobierno Nacional, el presidente Javier Milei, cuando presentó el proyecto de presupuesto, apuntó fuertemente a las provincias, a los municipios, para que se replique un ajuste también el año que viene. ¿Eso se traduce en este proyecto? ¿Es también un proyecto de ajuste que se está discutiendo en la legislatura nuestra, para resumirlo de alguna manera? Sí, el presupuesto nacional es mucho más, tiene recortes más grandes y es mucho más, recesivo, porque habla de que si en la recaudación sigue cayendo, ellos van a recortar aún más lo que ya está proyectado, ¿no? Fase cero para abajo, digamos. En el presupuesto de la provincia se mantiene, como te digo, es casi la copia del presupuesto 2024, ¿sí? Salvo estos dos parámetros, uno que va para arriba, que es lo de la administración central, que se eleva en un 198%, y la deuda pública que cae a un 40%, el resto se mantiene en ese rango del 150%, no hay muchas variaciones. Inclusive los fondos que reciben las distintas ONG, ¿no? En donde ahí nosotros hicimos un análisis, y la otra vez salieron los medios porque me preguntaron si estaba todavía la cooperativa de trabajo Copnaut, que fue tan mencionada el año pasado, y yo le digo sí, y si vos mirás la tabla y comparás las distintas ONG, todas recibieron un 121% de incremento en el presupuesto, o sea, inclusive por debajo de esta pauta del 150% que estableció Hacienda. Cristian, bueno, queremos agradecerte este tiempito aquí y también la posibilidad de mirar nuestro presupuesto aquí en la provincia. Muchas gracias. Después le voy a pasar un par de gráficos que estoy armando, de estos que estuvimos hablando de datos y de comparación del presupuesto, así tienen también como para graficar lo que le estuve hablando. Y nosotros te compartimos ahí un informecito que estuvimos hoy contando acá con un entrevistado también, así que intercambiamos info ahí. ¿Con la gente de CEPA? Sí. Ah, excelente. Yo estoy haciendo un postítulo en la Universidad Rosario con los chicos de CEPA, y es más, la idea es próximamente poder abrir un instituto CEPA
en la provincia de Misiones. Qué bueno. Qué interesante. Qué buena noticia. Bueno, entonces ya seguramente tenés ese material, pero te lo pasamos igual ahí. Dale. Gracias, Cristian. Saludos, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. El diputado Cristian Castro analizando el proyecto de presupuesto